Desde la redacción de La Voz del Interior, en una producción con el diario Los Andes de Mendoza y Vía París, estamos con el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo. ¿Cómo le va, ministro? Gracias por esta entrevista. Muy bien, un gran gusto. Ministro, ¿qué situación social esperan que quede luego de que pase la pandemia? Cerca de fin de año seguramente va a ser. ¿Cuál es la realidad social que cree que va a quedar de esta pandemia? Previo a la pandemia, nosotros teníamos 40% de pobreza general, 50% de pobreza en los niños. Es claro que la situación ha empeorado, está aumentando la pobreza, está aumentando la desigualdad, y diría el dato más crítico, a mi modo de ver, es que antes de la pandemia teníamos 8 millones de personas que recibían asistencia alimentaria, pasamos a 11 millones. Además de las personas que ya estaban yendo a comedores o merenderos, se agregó el que hace changas y se quedó sin changas. Los sectores que estaban más integrados, el mozo, el carpintero, el que hace Durlock y le bajó a cero el ingreso, y una parte de la población que tiene trabajo formal, que tiene recibo de sueldo, y igual, porque tiene ingresos bajos, está hoy en comedores o merenderos. Queda una sociedad de situación crítica con un Estado que ha estado presente y que cubrió no solo 11 millones de personas con asistencia alimentaria, sino muchas otras personas con transferencia de fondos, con el IFE, con distintos mecanismos. ¿Esto lo obligará a cambiar los planes que tenían previsto ustedes cuando asumieron el 10 de diciembre? Sí, claramente. En realidad, yo previo al 10 de diciembre llevé adelante lo que es la tarjeta alimentaria, el Plan Argentina contra el Hambre, lo pusimos en marcha prácticamente en todo el país, y cuando íbamos a encarar otras etapas de política social, vino la pandemia, giramos toda la política social a la asistencia alimentaria. El eje central ha estado dado en este tiempo en la compra de alimentos, la transferencia a provincias y municipios para que compren alimentos, en reforzar la tarjeta alimentaria, en transferir directamente a comedores para que los propios comedores compren alimentos, o reforzar los comedores escolares. Eso ha sido hoy. Más allá de esa situación de hoy, la asistencia alimentaria como el eje central, ya estamos en el camino de salida, marcamos 3 ejes. Uno es potenciar trabajo, un plan que apunta a la reconstrucción vía el trabajo. Nosotros vemos 5 sectores productivos que son los que van a dinamizar el trabajo, mano de obra intensiva: la construcción, la producción de alimentos, el textil, la economía del cuidado, que son sobre todo las personas, las mujeres que cuidan personas, y el reciclado. En esos 5 sectores hemos encargado un esquema para vincular planes sociales con trabajo, para llevar adelante un esquema donde transferimos fondos a provincias y municipios para dar crédito para máquinas y herramientas, y para que la gente se formalice, tenga facturas, estando exento de pago. Ahí hay un esquema de salida. Los otros 2 son el ingreso universal de base, tener un ingreso de base para tanta gente que se quedó sin ingresos, y el tercero es urbanizar los 4.000 barrios, donde viven 4 millones de personas que viven hacinadas en Argentina, que le falta agua y le faltan los servicios básicos. ¿Usted cree que, recién decía que hubo 3 millones más de personas con asistencia alimentaria? ¿Cree que ya llegó al pico o se puede incrementar en este mes? Nos parece que ahí está el pico en este sentido. La semana pasada, no la anterior, hubo menos gente en los comedores, más que nada hubo changas de construcción y textil, hubo más gente que salió a hacer changas, no tanto la última semana. Ahora, en el área metropolitana de Buenos Aires, donde vive la mayor cantidad de gente, en Chaco, en la provincia donde está más cerrado, está totalmente cerrada la actividad, con lo cual vamos a tener más personas en los comedores. Yo entiendo que 11 millones de personas es el pico, había bajado un poquito y va a volver a llegar al punto máximo, que son 11 millones de personas. Ministro, el ingreso familiar de emergencia es, digamos, la novedad de esta pandemia. Si bien no depende del ANSES, no depende de su ministerio, ¿usted cree que este plan llegó para quedarse? ¿Se va a reformar? ¿Cómo lo piensa en el futuro inmediato? El IFE, el ingreso familiar de emergencia, es para los monotributistas de categorías más bajas, A y B, más para los que están en el sector de la informalidad. Son 9 millones de familias que lo han cobrado, un ingreso de 10.000 pesos. Se cobró el IFE 1, ahora en este momento se está cobrando el IFE 2. El IFE 3, que es para los próximos días, va a estar más acotado
al conurbano bonaerense, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Chaco y una parte de Río Negro y Neuquén, que es donde están más restrictivos, donde se volvió a lo que se llama fase 1 en términos de menor movimiento y actividad. Más allá de eso, lo que hay que reconstruir es un ingreso de base en Argentina. Del total de personas que hay en el IFE, hay cerca de 3 millones de personas que realmente no tienen, que han bajado a cero su ingreso, o se les complicó mucho, o les va a ser muy difícil volver. Es decir, el jardinero que tenía 10 casas, y es difícil que vuelva a tener 10 casas, la persona que era empleada doméstica y que va a perder horas, o el gasista o el plomero. Cuando se achica la clase media se desacomoda todo. Lo único que derrama es la clase media en Argentina, con lo cual nosotros estamos estudiando, conversando con muchos, un esquema para reconstruirlo en un ingreso de base que claramente tiene que ver con una parte importante de gente que se quedó sin ingreso. Es decir que Córdoba y Mendoza, por ejemplo, en agosto no van a recibir el IFE. El IFE 3 está acotado en este momento, parece lo que es el IFE 3, para los sectores donde está muy restringida, donde volvió a una fase 1 en lo que tiene que ver con la pandemia. ¿Va a quedar como una especie, podría ser un seguro de desempleo, o se podría denominar el IFE, una reconversión del IFE? Hay que trabajarlo entre todos, pero tiene que haber una mezcla de ingreso base y vínculo con el empleo. O sea, un ingreso que vincule a las personas con el empleo. Nosotros trabajamos con la idea de que el Estado, en un contexto tan crítico, tiene que garantizar una base de ingresos, pero para que la gente trabaje. ¿Cómo es el esquema hoy? Las personas que tienen planes sociales en el potenciar trabajo, las personas cobran la mitad del salario mínimo. Si trabajan 4 horas, ya está. Si alguien las contrata por 8 horas, tiene que completarle el ingreso, sector público o sector privado. Si un municipio las contrata para hacer vivienda, para hacer cloacas, le completa el ingreso, sigue cobrando el plan, 8.500, y le completa el ingreso. Lo mismo si una obra social contrata a alguien para cuidar personas. Esa lógica de sostener una base de ingresos y vincular con el trabajo es hacia donde va la reconversión de parte de los planes sociales y del IFE en el futuro. Por la cifra que usted me mencionó, es probable que estos universos de 9 millones que ha recibido el IFE se transforme queden 3 millones aproximadamente. Es lo que han visualizado ustedes. Hay 3 millones que están en una situación muy crítica. Construir la salida para nosotros tiene estos 3 pilares: potenciar trabajo, ingreso de base y lo que tiene que ver con la urbanización de los 4.000 barrios y villas y asentamientos. Eso requiere de consensos del sector privado, de las organizaciones sociales, de las iglesias, de los sindicatos y de los partidos políticos con representación parlamentaria. No dudo que lo va a haber, eso tiene un impacto fiscal, no dudo que lo va a haber, porque yo veo y vengo conversando con todos, hay que construir un gran consenso para establecer esta salida. Tenemos que sacar del debate electoral estos 3 ejes que la Argentina tiene que resolver: reconstruir trabajo, tiene que sostener un ingreso a quienes se han quedado sin ingresos, y no puede ser que haya gente que viva en el siglo XIX y no en el siglo XXI con falta de agua, de servicios básicos. Bueno, eso es una política a 10 años, no es nadie por urbanizar 4.000 barrios ni un ministro, ni un periodo de gobierno. Eso requiere un consenso general que estoy convencido que va a suceder en Argentina. Es decir, que se va a debatir en el Congreso seguramente. Sí, no solo en el Congreso, sino que hay que buscar la articulación de todo. Lo tercero, que es el tema de la urbanización, algo positivo, es que es una ley que se votó hace 2 años, yo era diputado de la oposición, lo votamos, se votó, todos los diputados y todos los senadores lo votaron a favor, el RENAVAP, el registro de barrios populares, que dio la idea de que hay 4.000 barrios y 4 millones de personas que viven en situación de hacinamiento y de falta de infraestructura básica. Ya se votó esa ley, ya se creó un fideicomiso. Así como hubo consenso sobre eso, yo creo que va a haber consenso sobre los 3 ejes. No dudo de que hay que sacar de la competencia electoral estos ejes centrales de la política social para reconstruir, para empezar a tener un cambio estructural, para empezar a generar movilidad social ascendente. El Estado, el Ministerio de Desarrollo Social, demostró capacidad para sostener la situación. Ahora hay que demostrar capacidad para construir movilidad social ascendente. Ministro, lo saco un poco del tema de la emergencia. Está claro que esta pandemia no estaba, por supuesto, en los planes de nadie, y generó una situación donde el Estado tiene que salir a asistir a muchos sectores. Pero desde la oposición, antes de la pandemia, se decía que el gobierno tenía una política asistencialista, y que, por ejemplo, lo ha dicho el ex senador Pichetto, él menciona una palabra fea, pero es lo que mencionó: el pobrismo, es decir, que había mucho asistencialismo, pero que no había proyectos ni planes para sacar a la gente de la pobreza. ¿Qué tiene para decir a esa crítica?
Primero que en este contexto particular de Sí, sí, pandemia, la asistencia es lo determinante, claramente. No hay exactamente. manera en un contexto de tanta caída. Pero la salida es el trabajo. El plan potencial trabajo tiene ese objetivo. Nosotros estamos haciendo un cambio profundo en los planes sociales, vinculando planes sociales con trabajo. Las personas que tienen planes sociales van a trabajar o contraprestando 4 horas u 8 horas y entonces le completan el ingreso en esos 5 sectores productivos. El cambio profundo lo estamos haciendo. La salida es el trabajo, claramente. La mejor política social es el trabajo. Creemos que, como decía antes, en la construcción, en la producción de alimentos, en el textil, en la economía del cuidado y en el reciclado, son los sectores que van a dinamizar el trabajo. Entonces, ahí armamos con las provincias un fondo, una unidad de gestión para transferir máquinas y herramientas, un fondo para que las personas tengan máquinas y herramientas para trabajar, crédito no bancario, porque el gasista, el plomero, el carpintero no acceden a un crédito del banco, crédito no bancario. Junto con eso, el monotributo social, la posibilidad de tener factura y estar exento de pago, un conjunto de instrumentos que le permiten vincularse con el trabajo. La salida es el trabajo, la política social tiene que dar pescado, enseñar a pescar y garantizar que haya peces en la laguna. Las 3 cosas: dar pescado, asistir, enseñar a pescar, capacitar, oficios, y garantizar que haya peces en la laguna, generar crédito, microcrédito, bueno, todos juntos lo estamos haciendo. Objetivamente, estamos encarando una política de salida por el lado del trabajo. Ujú. Usted viene trabajando desde hace mucho tiempo en el tema de social. Hoy, ¿a qué el Estado Nacional, a qué porcentaje de la población llega de algún modo en los distintos planes sociales? Si uno suma el IFE más el potenciar trabajo, más lo que tiene que ver con la asignación universal con hijo, más otros programas de asistencia directa, más o menos llegamos a 15 millones de argentinos. No estoy hablando de la jubilación, estoy hablando de programas Sí, programa o que asistencial. asisten económicamente o de capacitación o de apoyo comunitario de distintos tipos, llegamos casi a 15 millones de argentinos. Lo que Y marca el nivel de deterioro, ¿no?, y de dificultad que tiene Argentina. exactamente. ¿Y hay algún plan para simplificar? Porque también hay una cuestión que también se ha criticado de que hay muchos planes cruzados, incluso en el IFE, en este segundo pago hubo cruzamiento de datos y bajó un 10% aproximadamente los beneficiarios. ¿Tienen sus planes, más allá de esta emergencia, que ahora no se puede hacer esto, pero en el futuro, transparentar el tema de los planes y simplificarlo? Sí, claramente hay que fusionar, hay que simplificar, hay que cruzar datos. El gran valor del IFE es que constituyó una base de datos que no existía. El IFE 1, el primer IFE, hubo tanta dificultad para cobrar de tanta gente porque no estaba bancarizada, porque no tenía datos. Esa dificultad marcó también la dificultad para construir una base de datos. Ahora hay una base de datos consolidada, real, en tiempo real, con 9 millones de familias, más todas las otras bases de datos que tenemos. Hay que fusionar, hay que cruzar datos, hay que generar un mecanismo para que la gente vaya saliendo del plan social en la medida que se vincula con el trabajo. Si ese es el objetivo, yo diría que hay provincias que están en la pospandemia y provincias que no, depende de dónde está la apertura económica. Donde ya está, vamos haciendo este camino; donde no, todavía estamos muy basados en la asistencia alimentaria. Pero claramente vamos a un esquema de fusión, de cruce de datos, y el IFE nos da una base de datos real que antes no teníamos. ¿Lo sorprendió la cantidad de 9 millones? Porque recuerdo que en un principio se hablaba de 4 millones y medio, 5, y finalmente fueron 9. ¿Lo sorprendió al gobierno esta cantidad de gente que necesitaba la asistencia del Estado? No, a mí no me sorprendió, yo estaba convencido porque el IFE es monotributista categoría A, categoría B, monotributo social y el sector de la informalidad. Está claro que la informalidad en Argentina está arriba del 50%. Entonces, nosotros tenemos aproximadamente 17 millones de familias en Argentina y terminamos con 16, 17 millones de familias, con 9 millones de pagos de IFE, de ingreso familiar de emergencia. No me sorprendió porque más o menos la Argentina en la práctica tiene un 50% de informalidad. Entre los que son de informalidad pura, no están registrados, o los que están registrados en categorías muy bajas. Yo no sabía el número exacto, pero siempre tuve la idea de que la mitad de la población está en esa situación. Ministro, La mitad de la población. sí. ¿Cómo está la relación con el gobierno de Córdoba, con el ministro Macei, con el gobernador Schiaretti? Firmaron la semana pasada un plan del tema para arreglar edificios escolares. ¿Cómo está esa relación?
Muy bien, yo soy un admirador de las políticas que ha encarado Córdoba siempre. El PPP, el programa de primer paso, para mí es un modelo que hay que aplicar en el gobierno nacional. Trabajo muy bien con Carlos Macei permanentemente, más allá de que tenemos reuniones periódicas por el Consejo Federal de Desarrollo Social con todos los ministros, permanentemente trabajo con Carlos Macei. Firmamos un convenio estos días de 300 millones de pesos con la provincia de Córdoba que tiene que ver con el arreglo de escuelas, esto es que la gente tiene la mitad del salario, el plan social, y además pinta escuela, más la construcción de vivienda, lo que se llama vivienda digna, un programa que ya tiene el municipio de Córdoba, más el municipio y la provincia de Córdoba, más una unidad de gestión, casi 200, esos 300 millones, casi 200 millones son para la compra de máquinas, herramientas, insumos y bienes de capital para financiar proyectos productivos, y finalmente también lo que tiene que ver con el apoyo al microcrédito a través del Banco de Córdoba. Todo ese proceso lo hicimos, estamos trabajando muy bien. Yo de verdad soy muy admirador de muchas de las políticas que históricamente, sobre todo en el tema de jóvenes, ha encarado el gobierno de Córdoba. Tuvieron que reforzar el presupuesto, más allá del IFE que viene del ANSES. ¿En cuánto reforzaron el presupuesto para combatir esta pandemia, ministro? Sí, el presupuesto, nosotros estamos trabajando con el presupuesto del 2019. Sí. El presupuesto para todo el año eran 89.000 millones de pesos. Llevamos ya ejecutados 110.000, o sea, nosotros ya casi ejecutamos el 120% de lo que debería ser todo el año, marca el nivel de deterioro. En términos prácticos, la asistencia alimentaria eran 5.000 millones de pesos por mes, pasamos a 14.000 millones. En este esquema de distintos mecanismos de asistencia alimentaria, junto con eso, fortalecimos la red de organizaciones sociales, iglesias y escuelas que le están poniendo el cuerpo, pero claramente una decisión del presidente Alberto Fernández. El presidente Alberto Fernández siempre habla de empezar por los últimos. Eso se ha reflejado en el presupuesto, objetivamente. Ha transferido más presupuesto a nuestro ministerio ya antes de la pandemia. El 18 de diciembre, una semana después de asumir el gobierno, pusimos en marcha la tarjeta alimentaria en Concordia, la ciudad que tiene los índices de pobreza más altos de la Argentina, y ya hubo un refuerzo de partida presupuestaria en ese momento. Ahora ha sido muy significativo. Ministro, para ir terminando, la situación económica puede recrudecer en los próximos meses. ¿No temen estallido social, alguna cuestión que pueda complicar el clima social? No, yo no temo estallidos sociales. Sí tengo claro que la situación social es crítica y estable. Es crítica. Se combinan tres aspectos. Cansancio, mucha gente está cansada, agotada de este proceso. Angustia, mucha gente bajó a cero el ingreso. A mí me impacta cuando me cruzo con alguien que me dice, mira, yo trabajé, hice todo bien y mirá cómo estoy. Pero también el miedo por el temor a la circulación del virus. Claramente hay una gran red social que está acompañando. La situación es crítica. Va a ser el acompañamiento del Estado, va a durar mucho tiempo, más allá de la cuarentena. No hay problemas, no hay riesgo de estallido social en Argentina. Sí, lo que hay es mucho acompañamiento y mucha gente que objetivamente está angustiada y la pasa mal. ¿Y qué rol cumplen las organizaciones sociales en este equilibrio social? Las organizaciones sociales son parte de la solución. Cuando uno va a un barrio, ¿quién está? Está el cura, está el pastor, están las organizaciones sociales, está el municipio, está la provincia, está la nación. Eso es un barrio de mucha gente trabajando, organizándose, con tensión, con dificultades, con miradas políticas distintas, pero están todos poniéndole el cuerpo ahí. Eso que sucede a nivel del barrio es la misma lo que sucede a nivel nacional. Las organizaciones sociales son parte de la solución, con tensiones y con dificultades, pero sin duda forman parte del entramado social que hoy está conteniendo una situación inédita. Nunca había pasado que tanta gente baje a cero ingresos, que se desplome tanto la actividad económica de tanta gente. Ahora sí, la última pregunta, ministro. Hubo una polémica con la compra de alimentos en su ministerio. ¿Qué cambió a partir de esa polémica que involucró a la salida de algunos funcionarios? Esa compra no se hizo, se suspendió y generamos tres cambios. Primero, establecemos, la Secretaría de Comercio fija precios máximos. Cuando el Estado compra alimentos, convoca licitación, ya está el listado de precios máximos establecidos. No hay debate de precios. Quien propone u oferta por arriba de precios máximos, automáticamente el sistema lo excluye. El sistema queda claro cuando va a comprar cuál es el precio máximo. Segundo, no invitamos a algunos, no se hace con algunos, sino a través de una plataforma que se llama Comprar, donde hay entre 600 y 800 empresas, grandes, chicas, medianas, pequeños productores, automáticamente por la plataforma, y de hecho, todo el tiempo estamos invitando a todos a que participen. Es claramente un sistema abierto a todos.
Y tercero, para mí más importante, y que yo siempre lo había pensado como el objetivo, es la descentralización. No tiene sentido que el Estado compre centralizadamente un Estado nacional que tiene solo 2 depósitos en todo el país, en Tucumán y en la provincia de Buenos Aires, un país que tiene 6.000 kilómetros de distancia, 2.200 municipios. La descentralización es transferirle directamente a los comedores. Los comedores cuando compran, compran mejor, porque compran en la verdulería de esquina, a la vuelta, mueven la economía. En Humahuaca, Jujuy, compran lo que corresponde, así como en la ciudad de Córdoba, como en Pico Truncado, Santa Cruz, o en 3 de febrero en la provincia de Buenos Aires. Y además de eso, podemos orientar mucho al tema de leche, carne, frutas y verduras a la buena nutrición. Los 3 cambios han sido profundos, cambiamos un sistema de 20 años de compra. El tercero, la descentralización, para mí es el más significativo para adelante. Muy bien, ministro. Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social de la Nación. Le agradecemos mucho esta oportunidad de entrevistarlo. Muchas gracias a ustedes. Abrazo.